¿Qué tal, alumnos? Tengan ustedes muy buenos días. Esta clase está dirigida para el aula A2. Esperemos mientras carga las diapositivas. Muy bien. Entonces, en la última clase nos habíamos quedado por acá. Muy bien, nos quedamos por acá en la última clase hablando de la glucólisis y trabajamos hasta ver esta diapositiva, la primera etapa de la glucólisis. Entonces, en la primera etapa de la glucólisis, alumnos, recuerden que hay una síntesis de dos moléculas de ATP, ganancia neta, y eh, se sintetiza en la primera fase. Vamos a ver, no, todavía estamos en la primera fase. Ya, en primera fase hay un gasto, ¿ya? Pensé que habíamos terminado toda la glucólisis. En esta primera etapa, o primera fase, como lo quieran llamar ustedes, hay un gasto, acá está, hay un gasto de dos moléculas de ATP. ¿Ya? Aquí está. Tengo acá una molécula de ATP y acá hay otra molécula de ATP. Se están gastando dos moléculas de ATP para que pueda llevarse a cabo este proceso. ¿Correcto? ¿Ya? Muy bien. Entonces, aquí se ha formado entonces dos moléculas a partir de la fructosa 1,6 bifosfato, ¿no? A partir de esa molécula, esta se corta, que era lo que les había mencionado, originando dos moléculas, una la dihidroxifosfato y la otra la gliceraldehído 3-fosfato. A ver, un momentito, por favor, un momento. Continuamos. Tengo que verificar más o menos para ver en qué nos hemos quedado y no repetir la clase otra vez. Un momento, ya. Muy bien, entonces nos quedamos en la última clase justamente a este nivel, cuando la enzima aldolasa fragmenta a la fructosa 1,6 difosfato en dos moléculas. La dihidroxifosfato, aquí abreviado como DHAP, y la gliceraldehído 3-fosfato, abreviado como G3P. De estas dos moléculas, la que puede continuar justamente la segunda fase o segunda etapa de la glucólisis es justamente la gliceraldehído 3-fosfato. Ella puede continuar, puede seguir. La dihidroxifosfato, la DHAP, deberá convertirse en su isómero, deberá isomerizarse en gliceraldehído 3-fosfato para que pueda llevarse a cabo. Entonces, miren, acá quiero que entiendan dos cosas. Primero, quiero que entiendan en que esta molécula es la que va a continuar el proceso, por eso está la flecha hacia abajo. Proceso que corresponde a la segunda etapa de la glucólisis, ¿ya? La DHAP no puede continuar. Deberá ser transformada, convertida en su isómero, que es la gliceraldehído 3-fosfato, o en su gemelo. Y recién convertido en gliceraldehído 3-fosfato, puede seguir, ¿correcto?, la secuencia para que continúe la segunda etapa de la glucólisis.
De tal manera que hay que tener algo en cuenta. Como son dos moléculas, esta continúa y esta se convierte en la otra, en su isómero, en gliceraldehído 3-fosfato. Entonces, la segunda etapa se va a observar dos veces. Va a ocurrir dos veces, ¿sí me entienden? ¿Por qué? Porque la glucosa se convierte en dos. Vuelvo a repetir. Esta continúa, pero esta no puede, tiene que convertirse. Cuando se convierte en ella y siga, entonces sucederá dos veces la etapa de dos veces la segunda etapa de la glucólisis. ¿Ya? Dos veces. Hasta ahora deben tener en su cuaderno, en su hoja, que se han gastado, ¿correcto? Dos moléculas de ATP. La idea es que se forme, no que se gaste. Pero por el momento hay un gasto, ¿ya? La segunda etapa de la glucólisis, entonces aquí, vamos a ver, tenemos a gliceraldehído 3-fosfato. Acá está, gliceraldehído 3-fosfato, ¿ya? Es la molécula que viene de la primera etapa de la glucólisis. Bueno, ustedes pueden observar que aquí, por ejemplo, el fosfato está en el carbono 3. Gliceraldehído 3-fosfato, 1, 2, 3 carbonos. Y en el carbono 3 se encuentra el fosfato. El gliceraldehído 3-fosfato experimenta una deshidrogenación y a la vez una fosforilación. Entonces, se deshidrogena y se fosforila convirtiéndose en 1,3 difosfolicerato. O también se le conoce como ácido 1,3 difosfolicérico. ¿Correcto? Ahora, pero para que pueda convertirse en 1,3 difosfolicerato, veo que aquí tiene fosfato en el 1 y en el 3. Arriba, cuando es gliceraldehído 3-fosfato, solo tiene grupo fosfato en el carbono 3. ¿Cómo es que logra él ahora tener otro fosfato en el carbono 1? La respuesta es que aquí, esta letra P que están observando, corresponde a un fosfato que está libre, ahí en el citosol, está nadando, y este fosfato lo que hace es ingresar a la reacción y se acopla. Se acopla a el gliceraldehído, o sea, este fosfato irá a colocarse en el carbono número 1, ¿sí? De el gliceraldehído 3-fosfato. Y a la vez el gliceraldehído 3-fosfato, entonces decimos que se ha fosforilado con fosfato inorgánico, porque es un fosfato, para que me puedan entender, que se encuentra en el citosol, libre, ahí está nadando, flotando. Pero observo que el NAT, ¿sí? El NAT oxidado, está aquí también, ¿no? Acá está el NAT oxidado, y ese NAT oxidado llega, mire, ve, llega el NAT oxidado, y como gliceraldehído 3-fosfato se deshidrogena, pierde hidrógeno, ese hidrógeno es captado por el NAT oxidado. De tal manera que acá se está sintetizando un NADH. Entonces, esto es catalizado por la enzima gliceraldehído 3-fosfato deshidrogenasa. O sea, esta enzima, para que me puedan entender, es la que le arranca el hidrógeno al gliceraldehído 3-fosfato y le da al NAD, ¿ya? Para que me puedan comprender así. Y coge el fosfato y lo clava en el carbono número 1. Una vez que se ha sintetizado el 1,3 difosfolicerato, de aquí el compuesto se mantiene igual, miren, no cambia. Por unas cosas nada más no puede cambiar, pero miren que ven. Glicerato sigue siendo acá glicerato. ¿Lo ven? Sigue siendo glicerato, no hay ningún problema ahí. ¿Qué es lo que está pasando por acá? Una vez siendo 1,3 difosfolicerato, desciende, pero ahora desciende como 3 fosfolicerato. El fosfato que estaba en el carbono 1, aquí ya no lo tiene. Por esa razón se llama 3 fosfolicerato. ¿Qué le ha pasado a esta molécula entonces? Se ha desfosforilado. Ha perdido fosfato. Este fosfato que estoy señalando es arrancado y es captado por el ADP. El ADP capta el fosfato, se fosforila y se convierte en ATP. Entonces lo que estamos acá observando es que se está generando ATP. Se está produciendo ATP, que es lo que se desea aquí, es el objetivo. Esto es catalizado por la enzima fosfogliceroquinasa. Fosfogliceroquinasa. Entonces, esta enzima, para que me puedan entender, esta proteína viene y le quita el fosfato y le dice toma ADP y ADP lo recibe. De tal manera que el ADP es fosforilado. Y aparece el 3-fosfolicerato. Entonces recuerden que hasta aquí se ha formado una H y se está sintetizando una molécula de ATP. Luego, el 3-fosfolicerato del anterior, miren, 3-fosfolicerato, acá le he vuelto a colocar. ¿Qué es lo que sucede a continuación? Se convierte, es convertido, ¿ya?
a 2-fosfoliserato. ¿Qué es lo que sucedió entonces? Hay un traspaso del grupo fosfato del carbono 3, se ha traspasado al carbono 2. Traspaso del grupo fosfato del carbono 3 al carbono 2, convirtiéndose ahora en 2-fosfoliserato. Solamente había un cambio. Y esto lo hace la enzima fosfoliceromutasa. Fosfoliceromutasa. Ahí está. Una vez estando como 2-fosfoliserato, a continuación, entonces, ocurre algo muy interesante. Se van a formar dos enlaces entre el carbono 2 y el carbono 3. ¿Ya? Ahí está. ¿Ya? Se forman dos enlaces. ¿Ya? Se van a formar dos enlaces. Aquí y aquí. Y se forma doble enlace y se libera una molécula de agua. ¿Correcto? Entonces, al 2-fosfoliserato se le formará un doble enlace entre carbono 2 y carbono 3 y se liberará una molécula de agua. Cuando esto ocurra, entonces dejará de ser 2-fosfoliserato y será convertido en fosfoenol piruvato. Aquí. Entonces, cuando se forme acá doble enlace, se libera una molécula de agua. Ahí está, mírenme, una molécula. Acá dice 2. Considere 1, por favor. ¿Ya? Luego explicaré por qué. Ahí es 1. En todo caso, vamos a ponerle acá una sombrita. Ya está. Muy bien. Entonces, y se forma el fosfoenol piruvato. Fosfoenol piruvato, ahí está. ¿Sí? Con su fosfato y el carbono número 2. Entonces, una vez que esto ocurre, el fosfenol piruvato experimenta una desfosforilación. Se desfosforila. Desfosforilación del fosfenol piruvato. Se desfosforila, entonces, de tal manera que este fosfato del carbono 2 lo pierde y es captado por el adenosindifosfato. Llega el ADP, coge ese fosfato y se convierte en ATP. En consecuencia, el fosfenol piruvato ha sido convertido en el tan ansiado piruvato. Y aquí termina entonces la glucólisis. Pero también se le puede llamar piruvato o también lo podemos llamar ácido pirúvico, que es común también denominarlo de ese modo, ácido pirúvico. Muy bien, tenemos ahí entonces el ácido pirúvico, o también conocido como piruvato, ¿ya? Los dos corresponden a la misma molécula. El piruvato es su forma iónica del ácido pirúvico. Entonces, bueno, hasta aquí repasamos que la segunda etapa inicia desde que glicer-aldehidrotilfosfato termina por convertirse en piruvato. Pero en el transcurso de todo esto, ¿qué ha pasado? Se ha sintetizado un H, se ha logrado sintetizar un ATP, por acá otro ATP, ya son dos ATPs. Pero, ¿qué ocurre con dihidroxiacetona fosfato, la DHAP? Esta molécula no puede continuar la segunda etapa, por lo que tiene que ser convertida en gliceraldehidrotilfosfato. ¿Lo ven? Ella no puede servir como un sustrato para que pueda experimentar los cambios necesarios para convertirse a piruvato. ¿Correcto? Por lo tanto, debe sufrir una isomerización y es isomerizada a gliceraldehidrotilfosfato. Entonces, cuando se convierte en gliceraldehidrotilfosfato, ¿qué es lo que sucede? Una vez convertida en esa molécula, en gliceraldehidrotilfosfato, continúa la segunda etapa por segunda vez. ¿Ya? Muy bien. Entonces, vemos por acá. ¿Cuántas moléculas, profe, van a ser de gliceraldehidrotilfosfato? Gliceraldehidrotilfosfato, recuerda, baja y se genera NADH, un ATP y acá otro ATP. Pero recuerda que la dihidroxiacetona fosfato tiene que ser isomerizada, convertida en ella. Cuando se convierte en ella, otra vez esto ocurre por segunda vez.
De tal manera que ¿cuál será la cantidad de moléculas de NADH en total que se van a producir? De la cantidad total serían 2. Un momento. 2. 2 moléculas de NAD. Por acá 2 también, porque va a ser 2 veces esto, 2 ATPs. Y acá también 2 moléculas de ATP. Y 2 moléculas de piruvato o ácido pirúvico. ¿Ya? Esto es lo que corresponde a la segunda etapa de la glucólisis. Entonces vamos a, en esta pizarra negra, vamos a anotar lo que falta. Escribimos, ¿ya? Primera etapa de la glucólisis. Etapa 1 de la glucólisis es una etapa en la cual hay un gasto de energía o inversión de energía, también se le conoce de ese modo. ¿Ya? ¿Está bien? En esta primera etapa se gasta 2 moléculas de ATP. En la etapa 2 en la etapa 2, entonces hay una síntesis ya total de 4 moléculas de ATP. ¿Ya? Ahora, esta síntesis de 4 moléculas de ATP se le conoce como una ganancia bruta de ATP. No es una ganancia real. Ya hay que tener en cuenta esto, mucho cuidado aquí. Hay también aquí una síntesis de 2 moléculas de NADH, estos transportadores de hidrógeno. Ahí está. Entonces, un momento. Si aquí hay 2 ATPs que se están gastando y hay una ganancia bruta de 4, entonces tenemos que restar, hacer un resto para poder saber cuántas moléculas de ATP van a corresponder a una ganancia real. Si he gastado 2 y he producido 4, ¿cuántos me quedan como ganancia real? 2. Ahí está, 2 ATPs que sería justamente una ganancia neta. Ganancia neta con respecto a moléculas justamente de ATP. ¿Ya? Ahí está. Muy bien. Entonces, eso es lo que debemos saber, ¿ya? 2 ATPs como ganancia neta. Ahora, tenemos acá la síntesis. También les estoy mencionando la síntesis de 2NADH. Entonces la pregunta es, ¿para qué servirán esos NADH? Bueno, estos transportadores de hidrógeno contienen electrones que deben ser vertidos en la mitocondria, pero acá hay un detalle que quiero que entiendan, ¿ya? O sea, la idea es que este NADH se vayan a la mitocondria. Aquí tenemos a nuestra mitocondria.
acá. El problema es que estos dos NADH, cuando van a la mitocondria, no pueden atravesar la mitocondria. Ellos no pueden atravesar. Muy bien. Habrán otros NADH que se van a producir aquí, se van a generar aquí en la matriz mitocondrial, donde estoy rayando en blanco. Con ellos no hay ningún problema. ¿Por qué? Porque los NADH, su lugar donde van ellos a cumplir una función, donde tienen que ir, es aquí en la cresta, en estos pliegues que se llaman crestas mitocondriales. Ahí es donde tienen que ir a parar, donde tienen que llegar los NADH. Estos no pueden atravesar. ¿Cómo hacen entonces? Hay unos mecanismos llamados lanzaderas que va a permitir que los NADH puedan depositar sus electrones aquí en la mitocondria, ¿ya? O puedan depositar su hidrógeno aquí en la mitocondria. Eso lo vamos a hacer más adelante, al final de todo el tema. Muy bien. Muy bien, seguimos entonces en la respiración anaeróbica. Ahora, ¿qué ocurre en ausencia de oxígeno? No hay oxígeno. Recordemos que la glucólisis sucede en ausencia de oxígeno, no utiliza oxígeno. Entonces, si no hay oxígeno, entonces podemos aquí estudiar que en algunos organismos, algunos microorganismos, después de su glucólisis, realizan un proceso llamado fermentación. O sea, bajo ciertas condiciones se va a llevar a cabo la fermentación. ¿Correcto? La llamada fermentación. Por eso que aquí la condición es que no hay oxígeno. ¿Correcto? Y si no hay oxígeno, puede llevarse a cabo la fermentación. Esto lo vamos a estudiar, por ejemplo, en bacterias, en levaduras, por ejemplo. Aquí podemos observar lo siguiente. La fermentación sigue a la glucólisis. Claro, en esas condiciones, ausencia de oxígeno. ¿Qué es una fermentación? La fermentación es una forma de metabolismo que se caracteriza por ser un proceso de oxidación incompleta. No es una oxidación completa. La oxidación completa se va a llevar a cabo cuando la glucosa pase a la segunda etapa de la respiración. Mejor dicho, su producto, el ácido pirúvico, ingrese a la segunda etapa de la respiración, que eso ocurre justamente donde, profe, en la mitocondria. Pero aquí seguimos en el fitosol. Entonces se caracteriza por un proceso de oxidación incompleta. ¿Qué significa? Concretamente es una deshidrogenación incompleta. Muy bien, por lo que el producto final es siempre un compuesto orgánico. El producto final de una fermentación sigue siendo un compuesto orgánico, es decir, una molécula que tiene todavía hidrógenos unidos a los átomos de carbono. Estos productos finales son los que caracterizan los diversos tipos de fermentaciones. Hay fermentación alcohólica, láctica, pútrida, que no le he puesto aquí. En verdad son varias fermentaciones, pero la que vamos a estudiar es la fermentación alcohólica y la fermentación láctica. La fermentación alcohólica, el producto final sería entonces, como acá lo estamos diciendo, el alcohol. Y la fermentación láctica, su producto final sería el ácido láctico. Y eso le da el nombre de fermentación alcohólica o fermentación láctica. En condiciones anaerobias, entonces, el piruvato se convierte en lactato o etanol mediante el proceso llamado fermentación, ¿ya? Entonces, fermentación alcohólica o láctica, cualquiera de los dos. La imagen que estamos observando por acá, que podemos ver glucosa, hace glucólisis y se convierte en piruvato, ¿lo ven? Sigue, puede irse a la mitocondria, segunda etapa de la respiración celular. A ver un momento para borrar esto. Ya. Y mira aquí la respiración aeróbica. Pero el piruvato, que es el producto de la glucólisis que acabamos de estudiar, puede ingresar a un proceso llamado fermentación. ¿Ven? Ahí está. Y en esa fermentación puede generarse etanol más dióxido de carbono o ácido láctico. En el fitosol no se le quiere oxígeno. Este esquema debe estar en su cuaderno, por favor. ¿Ya? Entonces, esto de acá sí es importante. Todo es importante, ¿no? Pero las figuras sí tienen que estar en su cuaderno.
Muy bien. La fermentación láctica. Empezamos con esta parte, ¿ya? Fermentación láctica consiste en la formación de ácido láctico. Es el producto final de este proceso. Producción de ácido láctico. A partir de la degradación de la glucosa que se convirtió en ácido pirúvico durante la glucólisis. ¿Qué significa esto? Que en la fermentación láctica vamos a utilizar el ácido pirúvico que se produjo en la glucólisis. Como ya sabemos, la glucosa finalmente es convertida durante la glucólisis en dos moléculas de ácido pirúvico o piruvato. Y estas moléculas de ácido pirúvico deben ser utilizadas en esta fermentación llamada láctica. La glucosa puede sufrir la vía de la glucólisis hasta ácido pirúvico, el cual, o sea, el ácido pirúvico, posteriormente se reducirá a ácido láctico. Esta fermentación es homoláctica, ya que solo se produce ácido láctico como producto final. Entonces, ¿en qué consiste? Vamos a ver por acá. Miren, la glucosa es convertida en ácido pirúvico o piruvato y durante la fermentación láctica, cuando ya el piruvato realice la fermentación, esta molécula es convertida a lactato. Aquí está, el lactato, o llamado también ácido láctico. ¿Ven? Debemos observar que aquí todo esto ocurre en el fitosol. 3 carbonos tiene el piruvato, 3 carbonos tiene el lactato y no hay ningún problema. No varía nada. Su cantidad de carbonos sigue igual. El NADH que se ha generado en la glucólisis, como acá pueden apreciar, será utilizado. Vamos a ver por acá. Ese NADH será utilizado, miren. ¿Ven? Entonces el piruvato experimenta una hidrogenación, como acá se puede observar en la figura. ¿Ya? Viene NADH y deposita su hidrógeno y se va como NAD oxidado. Entonces hidrogena al piruvato y él se convierte en lactato o ácido láctico. Ahora, ¿cuántos piruvatos son? Sabemos que son 2 moléculas de ácido pirúvico. Por lo tanto, se van a formar 2 moléculas de ácido láctico. Recuerden que de la glucólisis no solamente es un piruvato, son 2. Y acá está, mírenme. Ahí se está indicando, ¿ven? Ahí está. Aquí está, 2 piruvatos. Pueden apreciar ahí. Entonces, ¿dónde ocurre esto, profesor, y para qué sirve? Ya, vamos a ver a continuación. Miren acá antes que continúe, ese NAT, ¿ya? Ese NAT regresa a regenerarse, o sea, regresa a la glucólisis para que vuelva a reducirse y convertirse en NADH. ¿No ves? Todo se recicla, nada se desperdicia acá. Muy bien. ¿Quién lleva a cabo este proceso de fermentación láctica? Lo hace entonces las bacterias. ¿Para qué? Para fermentar la leche y convertirla en yogur o en queso. El ácido láctico que libera la bacteria, porque la bacteria en su citosol realiza el proceso de fermentación láctica. Estas bacterias se encuentran en un cultivo, como una botellita, por ejemplo. Llega el científico, el biólogo o el microbiólogo, vierte una cucharadita de, de este cultivo bacteriano y lo vierte en un depósito grande que parecen unas tinas de acero, donde está la leche vertida y se agrega una cucharadita, 2, dependiendo de la cantidad pues, que tengas de leche. Y después esta bacteria metaboliza la lactosa de la leche, otros azúcares y lo convierte en ácido láctico. Y el ácido láctico a la leche lo coagula, ¿no? Lo coagulan a la leche. Es como cuando, por ejemplo, le agregamos el, el ácido cítrico, el ácido de limón, por ejemplo, a la leche y decimos se ha cortado, ¿no? Decimos que se ha cortado, ¿no? Se ha cortado. Todo lo que está pasando es que la proteína se está desnaturalizando, ¿no?
Y bueno, es utilizada para elaborar el queso, elaborar el yogur, como estamos observando. Entonces, cuando comemos yogur o bebemos yogur, estamos consumiendo bacterias, bacterias que no nos van a causar daño. Lo mismo con el queso, ¿no? Para elaborar queso necesitamos bacterias. Y ahí he puesto una lista de bacterias como Lactobacillus casei, Lactobacillus bulgaricus, Streptococcus lactis, Leuconostoc, Citrobobur, obteniéndose de ella productos derivados de la leche, ¿no? Como el yogur, por ejemplo, el queso. Muy bien, hasta acá hemos terminado. Espero les haya gustado la clase. En los videos siguientes continuaremos con el proceso de respiración celular. Ha sido un gusto, alumnos. Cuídense.